Muy buenos días, compañero, licenciado. Somos el grupo número 3, conformado por Blanca Campos, Carla Torres, Fanny López, Rita Cáceres, su servidora Alejandra Mejía y Eduardo Lenín Fajardo. Nosotros vamos a interactuar y vamos a explicar sobre lo que son las estrategias para la lectura, ¿verdad? Siguiente, compañera. ¿Qué son las estrategias de comprensión lectora? La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Es también la definición de un texto y relacionarlo con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Como sabemos, todos podemos darle un significado diferente a las cosas. Por eso la comprensión lectora, desarrollar la comprensión lectora, lo que son los estudiantes, es una base fundamental para el día a día. Tenemos los objetivos. Como primer objetivo tenemos descubrir la lectura como fuente de información del mundo que nos rodea, que rodea a los alumnos, ¿verdad? La fuente de información, lo que nos rodea, es de lo que vamos a leer. Número 2, motivar el interés por la lectura a los alumnos de educación primaria. Muchas veces se tiende a presentar la situación en que un alumno de primaria, ya sea de quinto o sexto grado, que son los más grandecitos, uno me puede decirles, ok, vamos a empezar, vamos a leer este texto, vamos a comprenderlo, a sacar las ideas principales y vamos a hacer una guía de preguntas. Entonces ellos, ¿cuál es su respuesta? No, Miss, es que, muy aburrida la lectura, ¿verdad? Entonces fomentar la lectura en esos grados ya más avanzaditos es muy importante, al igual que de primero a tercero, ¿verdad? Que es cuando ellos empiezan el proceso de aprendizaje en la lectura. Tenemos el tercero, que es propiciar mediante estrategias lúdicas el interés por la comprensión lectora. Esto es muy importante desarrollarlo en los alumnos, ¿verdad? Que ellos puedan tener diferentes estrategias. Nosotros como docentes debemos usar diferentes estrategias, ¿verdad? Para que ellos le den muchísimo más interés en lo que es la lectura y la comprensión lectora. Tenemos como punto número 4, promover en los estudiantes el descubrimiento de las diferentes funciones de la lectura. Esto es básico porque la lectura tiene diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, al irlas descubriendo, los estudiantes se van motivando con diferentes, por ejemplo, diferentes libros, ya sean de ficción, de fantasía, de romance, ¿verdad? Hay algunos que son románticos y les gusta el romance. Entonces, promover esto en los estudiantes, el descubrir nuevas cosas por medio de la lectura, es importante. Tenemos como último objetivo aplicar una alternativa con actividad que propicien a que los alumnos comprendan lo que leen, implementando como estrategias de lectura de cuentos, ¿verdad? Esto ya se viene abarcando de, por ejemplo, de tercer grado en adelante, donde ya se le enseña, incluso de segundo, donde ya se le enseña al niño a comprender un texto por más corto que sea. Los dejo con mi compañera. Hola compañeros, es mi turno. Mi nombre es Blanca. En este momento yo voy a empezar a explicar lo que son las estrategias de comprensión lectora. Como punto número 1, tenemos, ¿verdad?, lo que es volver a leer un texto. Cuando estamos leyendo, normalmente la primera vez que lo leemos, tratamos de leerlo y tal vez hay detalles que se nos quedan atrás. Entonces, cuando hablamos de volver a leer un texto, es que al finalizar tenemos que volver a escanear el texto que ya hemos leído para poder entenderlo. Y tal vez encontrar pistas que dejamos atrás y que no nos ayudaron a captar el mensaje del texto. Normalmente al leer un texto por primera vez, nos quedaremos con la idea principal.
Si luego queremos profundizar, volver a leerlo, es una de las mejores opciones, ya que cuando sabemos de qué trata, los detalles que en un principio pudimos pasar por alto serán mucho más obvios tras la segunda vez lectora. Entonces, es normal que cuando nosotros estemos estudiando, tal vez se nos quedó lo principal, ¿verdad? De qué trata en sí el tema, pero pudieron haber detalles, ¿verdad? En la historia o en la información que leímos que no captamos y es recomendable entonces volver a leer una segunda vez. Siguiente compañera. Tenemos este ejemplo. Este es un poema en prosa. Un poema en prosa poética. No había visto antes la verdadera imagen de la tierra. La tierra tiene la actitud de una mujer con un hijo en los brazos. Voy conociendo el sentido maternal de las cosas. La montaña que me mira también es madre. Y por las tardes la neblina juega como un niño por sus hombros y sus rodillas. Gabriela Mistral. Si leemos, ¿verdad? Primeramente, la primera vez, lo primero que se me quedó en la mente es, ok, estamos hablando de la tierra y tal vez todo lo que existe en ella. Pero si la volvemos a leer una segunda vez, entenderemos más a profundidad en sí de qué trata el poema. Entonces la volvemos a leer. No había visto antes la verdadera imagen de la tierra. La tierra tiene la actitud de una mujer con un hijo en los brazos. Voy conociendo el sentido maternal de las cosas. La montaña que me mira también es madre, y por las tardes la neblina juega como un niño por sus hombros y sus rodillas. Ya la segunda vez que lo leemos, entendemos más el poema y más lo que nos quiere decir. Que no solo trata de que la tierra puede ser la madre, claro, la tierra es madre para todos, pero todo lo que en ella existe, todo lo que es parte de la naturaleza es porque ella lo está cuidando y nosotros simplemente somos observadores de lo que sucede en la naturaleza. Siguiente compañera. Como segunda estrategia, tenemos lee entre líneas, usa las pistas del contexto. Algunas veces tal vez no sabemos qué significa una palabra y para eso tenemos que entender lo que estamos leyendo y esa palabra va a dar significado por sí sola. Cuando nos encontramos inmersos en la lectura de un texto y tenemos problemas con el significado de una palabra, pero no disponemos de herramientas para averiguar su significado, por ejemplo, de un diccionario, debemos fijarnos en la parte del texto que la rodea. De eso precisamente es de lo que hablamos cuando nos referimos a la pista del contexto. Entonces, tal vez tenemos una oración y hay una palabra que no entendemos, tenemos que volver a empezar a leer para poder encontrar el significado de esta palabra. Vamos a ver un ejemplo. Siguiente. Tenemos aquí este ejemplo. Las instrucciones dicen, leer con atención. Después hay que completar los huecos con otras palabras que signifiquen lo mismo que las subrayadas arriba. La malvada bruja habita en un castillo. En el pueblo no la querían e intentaron desalojarla de allí. Entonces tenemos que tratar de encontrar palabras que puedan concordar o que hagan sentido en la oración con las dos palabras en azul. Con habita. Cuando tenemos un niño, ¿verdad?, que no sabe todavía qué significa habitar en un lugar, entonces tenemos que explicarle la razón aquí del dibujito, ¿verdad? Entonces el niño tiene que poner sus pistas, ¿verdad?, del contexto, del texto que está leyendo para poder encontrar una palabra que en sí represente lo que significa la palabra habita y la que significa desalojar. Abajo podemos poner lo que nosotros creemos que esas palabras significan. La malvada bruja vivía en un castillo. En el pueblo no la querían e intentaron sacarla de allí. Eso podemos hacer, ¿verdad? Cuando no entendemos una palabra. Tenemos que buscar pistas en el texto para poder encontrarle un significado a las palabras que desconocemos. Muchas gracias. Les dejo con mi compañera.
Muy buen día, compañeros. Les saluda Fanny López. A continuación, yo les voy a estar hablando sobre una estrategia llamada piensa en voz alta. ¿Qué significa pensar en voz alta? Ok, todo se adquiere con mayor sentido cuando nosotros venimos y pensamos en voz alta porque nos estamos escuchando, porque lo decimos en voz alta, valga la redundancia, puesto que es mucho más sencillo entender algo cuando ya se explica mediante la voz en lugar de leer solo para uno mismo. Como por ejemplo, tenemos un texto, ¿verdad? Yo tengo este texto aquí y empiezo a leer en silencio, solo para mí. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta técnica, pero leyendo en voz alta, nosotros estamos escuchando nuestra propia voz. Nuestro cerebro está reconociendo nuestra propia voz. Entonces, el reconocimiento y el entendimiento puede llegar un poco más lejos que solo hacerlo de forma interna. A continuación, les tengo otra estrategia. Tenemos haz un resumen. Cuando hablamos de hacer un resumen es cuando terminamos de leer, primero tenemos que leer todo y luego puede que hay algunos detalles que no nos hayan quedado muy claros. Entonces volvemos a leer, ¿verdad? Y en este caso vamos a reunir los datos más importantes del texto, tales como los personajes, el motivo, los problemas, los resultados, y puede servir como ayuda para llenar esos pequeños huecos argumentales que no quedaron completamente claros durante la primera lectura. Aquí entonces, a la hora de hacer un resumen, nosotros venimos y tomamos los puntos más importantes, como por ejemplo, primero que todo, ¿cuáles son los personajes? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el resultado? Entonces nos vamos a lo puntual para poder entender el texto en su totalidad. Como por ejemplo, eso nos sirve bastante con las historias un poquito más largas, con textos que son un poquito más complejos. A continuación les tengo unas actividades prácticas para poder desenvolvernos y aplicar estas dos estrategias que nosotros acabamos de discutir en este momento. Ok, tenemos la comprensión moral. Ok, entonces vamos a escuchar en este momento, Chocolate y árbol del cacao. Enfrente de la casa de Candela hay una chocolatería. Qué suerte tener de vecinos a los chocolateros. Porque a Candela, como a casi todo el mundo, le gusta mucho el chocolate. En la chocolatería hacen deliciosos bombones, esponjosas trufas, suculentos pasteles, delicadas lenguas de gato y tabletas de chocolate de muchos tipos. Candela visita a menudo a sus vecinos y observa las imágenes del árbol del cacao. En el fruto de ese árbol, el cacao, está el origen del chocolate. Sin cacao no hay chocolate, le dice el chocolatero. El chocolate es muy dulce, pero seguro que no te imaginas que el cacao, con el que se fabrica el chocolate, es muy amargo. Para hacer el chocolate hay que mezclarlo con azúcar. Candela, ¿sabes que el árbol del cacao crece en climas tropicales y que necesita calor, humedad y sombra? Con estas condiciones puede llegar a medir 12 metros. Pero para que sea más fácil recoger los frutos, no dejan que crezca más de 8 metros. Qué curiosas son las flores del cacao. Brotan sobre las ramas o en el mismo tronco. Un árbol puede dar 6.000 flores, de las que más tarde nacerá el fruto. Al principio, el fruto del cacao es de color verde. Al madurar, se vuelve naranja rojizo. Cada fruto tiene en su interior 50 semillas o granos. Granos que, una vez tostados, machacados y mezclados con azúcar y manteca, se convertirán en chocolate. ¿Te imaginas la cantidad de tabletas de chocolate que saldrán de ese árbol? ¡Hasta 20 tabletas! Excelente. Vamos a ver, mis compañeras de grupo me van a ayudar a poder desarrollar esta
actividad. Vamos a ver si pudieron escuchar. Mis compañeras, ¿pudieron escuchar el audio? Sí, compañera. Sí, compañero. Ok, perfecto. Entonces vamos a desenvolvernos en esta actividad. Perfecto. Vamos a ver si pusieron atención a la comprensión lectora, al ejercicio que fue leído en voz alta. ¿Ok? Vamos a ver la primera pregunta. ¿Los chocolateros qué son? ¿Son familiares de Candela? ¿Son vecinos de Candela? ¿O son gente que Candela no conoce? Vecinos de Candela. Vecinos. Vecinos de Candela. Ok, excelente. Muy bien. En la chocolatería de Candela, ¿qué se observa? Se observa un árbol de cacao, unas imágenes del árbol de cacao o una figura del árbol de cacao. Ok, perfecto. Entonces, miren, en este caso, cuando nosotros no podemos recordar una respuesta específica, un detalle, porque hay historias que son muy largas, digamos, este era algo larga. Entonces, por eso es que nos sirven estas estrategias de comprensión lectora, porque en este caso nosotros podemos volver atrás, leer de nuevo en voz alta y ya leer una segunda, tercera vez, incluso como lo mencionaba mi compañera Blanca, eso nos ayuda a internalizar lo que estamos leyendo. Entonces, no se preocupe, compañera. Vamos de nuevo otra vez para atrás a escuchar un poquito el audio de nuevo. Necesito que le presten atención y vamos de nuevo. Chocolate y árbol del cacao. Enfrente de la casa de Candela hay una chocolatería. Qué suerte tener de vecinos a los chocolateros. Porque a Candela, como a casi todo el mundo, le gusta mucho el chocolate. En la chocolatería hacen deliciosos bombones, esponjosas trufas, suculentos pasteles, delicadas lenguas de gato y tabletas de chocolate de muchos tipos. Candela visita a menudo a sus vecinos y observa las imágenes del árbol del cacao. En el fruto de ese árbol, el cacao, está el origen del chocolate. Sin cacao no hay chocolate, le dice el chocolatero. El chocolate es muy dulce, pero seguro que no te imaginas que el cacao, con el que se fabrica el chocolate, es muy amargo. Para hacer Ok. En la chocolatería de Candela, de nuevo, ¿qué observamos? ¿Qué hay en la chocolatería? ¿Qué observa Candela en la chocolatería? Un árbol de cacao. Una imagen del árbol de cacao. Ajá, unas imágenes del árbol de cacao. Así es, muy bien. ¿Y qué mencionó ahorita el narrador? ¿Qué mencionó? ¿Cómo sabe el cacao? ¿Cómo podría saber el cacao? Amargo. Amargo. Muchas gracias, compañero. Excelente. Y vamos a ver si alguien logró escuchar el color del fruto del cacao cuando esté madura. Como naranja, amarillento. Ujú. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces básicamente de esta forma podemos enseñarle a nuestros niños con un ejercicio básico como este, y es algo interactivo. Usted empieza a narrar, y en voz alta, porque hay veces que hay niños que no se pueden concentrar, no se logran concentrar, entonces el hecho de leer así solo para ellos no le funciona, no funciona para ellos. Entonces, este es un excelente ejercicio para eso. Ok, entonces a continuación les voy a mostrar otra actividad, ¿verdad? Permítame. Que puede ser desenvuelta en el aula de clases muy fácilmente. Ok, aquí tenemos una historia. ¿La pueden ver, compañeras? ¿Sí? Sí, compañero. Sí, compañero. Ok, muchas gracias. Tenemos la historia de la fortuna del zapatero. Ok, vamos a hacer una lectura rápidamente de estas y vamos a contestar estas preguntas que están al final. Estas preguntas, si ustedes miran, incluso las preguntas para comprensión lectora,
deben de ser precisas, sin muchísima complicación, ¿sí? Deben de detallar, de resaltar los detalles más importantes, porque de esa forma vamos a lograr que el niño vaya resaltando eso cuando ya ellos estén leyendo solos. Entonces, básicamente, la lectura de esta hoja de trabajo es La fortuna del zapatero. Entonces, hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivía un zapatero que se pasaba los días arreglando calzado. Como sus clientes no eran ricos, en lugar de dinero, le pagaban con gallinas, huevos, manzanas, así que el zapatero no se hacía rico, pero nunca le faltaba nada. Cada vez que hacía un par de zapatos para el granjero, éste le daba cuero con el que podía hacer más calzado. Y cuando el herrero le pedía echar medias suelas en sus botas, le pagaba con una caja de clavos o le afilaba sus herramientas. No hay mejor vida que la mía, decía el zapatero. Es bueno que todo el mundo se ayude. El dinero, ¿qué importa el dinero? Un día, el zapatero pasó ante la mansión de un hombre rico, le observó por encima del seto y vio cómo se divertía con sus amigos. Esta vida es bastante mejor que la mía, pensó el zapatero. ¿Por qué no convertirme yo también en un hombre rico? Desde ahora no trabajaré más para clientes importantes y cobraré muy caro. Y fue a ofrecer su servicio a un señor rico cuyos zapatos necesitaban un arreglo urgente. Al devolverle los zapatos, pidió dinero a su cliente. Dinero, se indignó el señor. Yo no pago jamás a un artesano. Es un honor trabajar para mí. Cuando se sepa que tú has arreglado mis zapatos, todo el mundo te dará trabajo. Magnífico, pensó el zapatero. A partir de entonces hizo muchos zapatos de baile y botas de montar para gente muy importante, pero siempre recibía el mismo pago. Una noche regresó muy cansado a su taller, no había conseguido ni una moneda y su despensa estaba vacía. Además, ya no tenía cuero ni clavos para fabricar zapatos. ¡Qué suerte la mía!, se lamentaba. He querido hacerme rico y ahora soy más pobre que nunca. Y se puso a sollozar desconsoladamente. Atraídos por sus quejas, sus antiguos amigos y vecinos acudieron a observar lo que ocurría. Yo te cambiaría un cordero por un par de botas, dijo un pastor. Acepto encantado, dijo el zapatero. Ahora comprendo que no existe nada mejor que trabajar para los viejos amigos. Y así fue como el zapatero tuvo siempre lo necesario para vivir. Ok, entonces, ahora vamos con las preguntas acerca de esta historia que acabamos de discutir en este momento. Ok, entonces, ¿dónde vivía el zapatero? A ver, ¿alguien me podría contestar dónde vivía el zapatero? En un humilde pueblo. Exacto, muy bien. En un humilde pueblo, en una aldea pequeña. Sí, se podría decir que en un humilde pueblo. Ok. ¿Cómo le pagaba el zapatero a sus vecinos? Vamos a ver. Al herrero, ¿qué le intercambiaba? Al granjero, ¿qué le intercambiaba? Y a sus vecinos, ¿qué le intercambiaba? Entonces, si ustedes se fijan, estas preguntas, ¿verdad? Y miren, estas hojas de trabajo son muy interesantes por eso mismo, porque las preguntas son concisas y precisas. Miren. Entonces, vamos a ver, el herrero, ¿cómo le pagaba el zapatero a sus vecinos? ¿Qué le intercambiaba el herrero? Una caja de clavos. Muy bien, una caja de clavos. Al granjero, ¿qué le intercambiaba? Gallina. Cuero. Ajá. Las gallinas. Muy bien. Podría ser las gallinas. Y sus vecinos sin que cambiaban con cuero también daban manzanas y más que todo eso, más que todo hacían unos trueques, ¿verdad? Entonces, básicamente, estas son las hojas de trabajo. Incluso miren aquí, ordena la historia en tiempo, ¿verdad?
qué fue que pasó primero, qué pasó después. Estas son algunas de las actividades que se podrían aplicar con nuestros niños para desenvolver esta habilidad de comprensión lectora. Entonces les agradezco mucho por su tiempo y a continuación vamos a continuar con mi compañera, ¿verdad? Permítame. Ok. Solo me confirman si pueden ver ya la pantalla, ¿sí? Sí. Perfecto. Ok, yo les voy a hablar acerca de la estrategia llamada ubica las palabras claves. Afrontar un texto no es una tarea fácil. Ponerse a escribir no es algo fácil, ¿ok? Ningún tipo de estructura o sin tener en cuenta los elementos que forman parte de lo que es un relato narrativo sería un error. Normalmente los escritores colocan palabras claves que se repiten a lo largo de un texto y que van a ayudar al lector a prestar mayor atención de manera inconsciente en eso que el autor quiere remarcar. Como hemos sabido nosotros y durante lo que hemos estudiado, la mayoría de las ciencias tienen un orden y una estructura. No es la excepción la escritura. De lo que estamos hablando aquí, de la ubicación de palabras claves, otra de las cosas es que esto nos ayuda a encontrar fácilmente o a encontrarnos fácilmente dentro de un texto. ¿De qué manera? Por ejemplo, si el escritor está hablando acerca de metafísica, entonces probablemente nosotros vayamos a encontrar palabras dentro de ese texto, dentro de ese párrafo, que hablen acerca de metafísica, como ser la filosofía o el estudio de realidad sobre la metafísica, o por último que podrían ser los postulados acerca de este texto o de este tema. Las palabras claves se dividen en dos, pueden ser palabras cortas o pueden ser palabras largas. Las palabras cortas serían como metafísica, filosofía o postulados de lo que estamos hablando en concreto, palabras claves que vamos a encontrar. Ya palabras largas serían el estudio de la realidad, algo mucho más extendido de lo cual nosotros vamos a hablar dentro del texto. ¿Cómo nosotros detectamos este tipo de palabras? Lo hacemos de la siguiente manera. En cada párrafo vamos a encontrar palabras claves que nos vayan identificando de qué es lo que estamos hablando o que nos vayan como introduciendo o acoplando en lo que es el texto, ya que cada párrafo, en cada párrafo se encuentra una idea. Cada párrafo nos va dando una idea de qué es lo que se va a desarrollar todo el texto. Otra de las técnicas es que muchas veces nosotros leemos y solo hacemos como una revisión rápida de la lectura, pero porque muchas veces también ya hemos ubicado ciertas palabras, entonces se nos hace más fácil y solo lo miramos y lo leemos rápidamente. Otra de las formas que podemos nosotros identificar lo que son las palabras claves es por medio del nombre o las acciones o características que nosotros vayamos encontrando dentro de un texto. El nombre quiere decir que es de aquello de lo que nosotros estamos hablando o de quién estamos hablando en ese texto. ¿Qué es lo que está realizando? ¿Qué acción realiza? Y las características serían cómo lo hace o cómo es ese ser. Entonces, esto es lo que nos dicta lo que son las palabras claves. Otra de las cosas es cómo identificar los conectores de conclusión y las consecuencias. Entonces, un ejemplo de esto sería cómo nos damos cuenta al momento en que el texto está terminando o va a concluir, o qué consecuencias surge a raíz del tema que estamos tratando. Un ejemplo sería finalmente, a manera de conclusión o ya para terminar. ¿Ok? Entonces, a manera de conclusión, lo que nos quiere decir acerca de ubicar las palabras claves es que esto nos hace útil nuestro aprendizaje, nos hace tener mejores resultados en cuanto a lo que es el texto o el aprendizaje, ya que esto nos hace estar más cerca de lo que
el autor nos quiere decir acerca de ese texto. Otra de las cosas es que nos vamos ubicando también qué va primero, qué va después, como nos mostraba un poco la compañera en cuanto al resumen. ¿Cómo podríamos ubicarnos nosotros para hacer un resumen? O sea, primero tenemos que saber qué sucedió primero, qué sucede después, y esto nos va creando como un mapa mental o un resumen mental en nuestra mente, en nuestras cabezas. Entonces vamos teniendo como un orden de las ideas para así luego expresarlas, como decía la compañera, en un resumen. Otra de las cosas es que se nos va a hacer más fácil o no tendremos que aprender qué significa cada palabra, porque si estuvimos atentos y a medida fuimos leyendo cada uno de esos párrafos, las palabras clave fueron dándonos un desarrollo de ese tema o de ese texto, y se nos hace más fácil recordar también lo que son los conceptos de cada una de las palabras. Siguiente, compañero. Haz predicciones. Al momento en que nosotros estamos leyendo, también nos podemos hacer predicciones o preguntas de qué es lo que va a suceder, o podemos ir sacando como conclusiones de qué es lo que va a suceder, y estamos a esa expectativa ante cualquier cosa que pueda suceder durante el texto o lo que sea que estemos leyendo. Hacer predicciones de cómo terminará este texto nos va a ayudar a involucrarnos en el mismo. Entonces estamos tan compenetrados o metidos en el tema, que es hasta que logramos descifrar qué es lo que va a suceder. Entonces nos lleva hasta el final de ese texto. Eso es lo que nos lleva a querer saber y querer terminar determinado libro o determinado tema del cual nosotros estemos hablando. Siguiente, compañero. Visualiza. Una idea que verdaderamente pueda ayudarnos a la hora de comprender un texto es crear nuestras propias imágenes. Una vez nosotros ya hemos focalizado, ya hemos puntualizado aquellas palabras que nosotros aprender, o aquellas palabras que se están marcando mucho en el texto, entonces como que vamos nosotros diciendo, esto tiene cierta idea. Entonces, esto nos ayuda a que nosotros tengamos nuestra propia imagen ante lo que nosotros estamos leyendo. Esto nos ayuda, como en el caso de los niños, cuando de repente ellos están leyendo algún libro o nosotros le leemos algún libro, ellos van tratando de imaginar aquello que van leyendo o van escuchando de lo que nosotros les estemos diciendo. Entonces, nos ayuda a visualizar, no solo en palabras, sino, o a entender solo las palabras, sino también poder recrear o crear una imagen de eso que nosotros estamos hablando. Nos vamos a ir un poquito atrás en la parte de ubicar las palabras y vamos a realizar un pequeño ejercicio. Compañera Fanny. En lo que es la ubicación de palabras tenemos un ejercicio y tenemos el ejercicio lluvia de sombreros. Más abajo. Ok. Una mañana en Milán, el contable Bianchini iba al banco enviado por su empresa. Era un día precioso, con sol, algo increíble. En el mes de noviembre, el contable Bianchini estaba contento y al andar con paso ligero canturreaba para sus adentros. De repente se olvidó de cantar, se olvidó de andar y se quedó allí con la boca abierta, mirando al cielo hasta que un transeúnte se le echó encima y le cantó las 40. ¡Ey, usted! ¿Es que se dedica a ir por ahí contemplando las nubes? ¿No puede mirar para dónde anda? Pero si ando, estoy quieto. Mire, ¿mirar qué? No puedo andar perdiendo el tiempo. ¿Mirar dónde? O la marimorena. ¿Lo ve? Preguntó el contable. ¿Qué le parece?
pero esos son sombreros. En efecto, del cielo azul caía una lluvia de sombreros. No un único sombrero que podía haber sido arrastrado por el viento, ni tampoco dos sombreros que podían haberse caído de una ventana. Eran 100,000, 10,000 sombreros los que ondeaban, descendían del cielo. Sombreros de hombre, sombreros de mujer, sombreros con plumas, con flores, gorras de vísceras, de piel, boinas, chapelas, gorros de esquiar. Junto al contable Bianchini y aquel otro señor se pararon a mirar al cielo muchas otras personas. ¡Qué maravilla! Parece imposible, decían. ¿Será para anunciar magdalenas? Preguntaba uno. ¿O para hacer propaganda del turrón? Desde luego, usted piensa más que en una cosa, llevar a la boca. Los sombreros no son comestibles. Entonces, son de verdad sombreros. No si le parece son, no si se le parece son timbres de bicicleta, dice él con humor. Había gente que salía corriendo con 2, 4, 1, cada miembro de su familia, y cuantos más recogía la gente, más caían del cielo. Bianchini ya tenía 17 entre los brazos y no decía a seguir su camino. No todos los días hay una lluvia de sombreros, hay que aprovechar la ocasión. Uno se aprovisiona para toda la vida, como a mi edad la no crece tanto. Los sombreros llovían y llovían. Uno cayó justo encima de la cabeza del guardia, que no podía dirigir el tráfico. Unas horas después, en el aeropuerto de Frankfurt, aterrizaba un gigantesco avión que venía de Italia y que había dado vuelta al mundo, cargando con toda clase de sombreros para ser expuestos en la Feria Internacional del Sombrero. El alcalde de Frankfurt había ido a recibir la preciosa carga. Una banda municipal entonó el himno, o tu sombrero, protector de la cabeza de valor. Como es natural, el himno se interrumpió cuando se descubrió que los únicos sombreros que quedaban en el avión eran los del comandante y los otros miembros de la tripulación. Por supuesto, la Feria Internacional tuvo que postergarse sin fecha establecida. Y el piloto había dejado caer los sombreros sobre Milán por error. Fue severamente amonestado y condenado a volar sin gorra durante los siguientes 7 meses. Si leamos para abajo, aquí tenemos la parte de comprensión lectora, pero ¿qué palabras ustedes vieron o encontraron como clave dentro de este texto? ¿Qué palabra creen que es la que más se repetía ahí? Estaba resaltado amonestado. Amonestado. Ok. Amonestado, había atenuente. Ok. O anuente, creo que era la palabra, perdón. Postergarse. Ok, que tenía que ver con lo que sucedía con estos sombreros. Entonces, como aquí estábamos hablando de eso. Transeúntes, muy bien. Entonces, aquí nos está relacionando todas estas palabras y nos las enmarca de repente porque también necesitamos conocer su significado y porque son claves para lo que nosotros estamos hablando y la situación que está sucediendo con estos sombreros. Como por ejemplo, aquí tenemos comprensión lectora, ejercicio número 1, ¿dónde transcurre la acción del texto? ¿Dónde creen ustedes que transcurre la acción del texto? ¿Dónde recuerdan que dije? Italia y en Francia. Italia y en Francia. En Italia, sí, pero sucede entre Italia y Alemania. Muy bien. Número 2. ¿Cuándo se desarrolla la acción? ¿Cuándo creen ustedes que sucede la acción? ¿Un día soleado, una mañana de invierno,
un precioso día otoñal o después de la Feria Internacional del Sombrero? ¿Cuándo creen ustedes que sucedió esta acción? Recuerdo que mencionó algo como de soleado, pero también estoy con la duda porque fue en la feria, fue como con la Feria del Sombrero también. Ok, pero recordemos que estos sombreros venían para la feria y la feria aún no sucedía. Sí iba a suceder, pero al fin no se lleva a cabo. Mencioné la palabra clave soleado, pero nos mencionaba un mes y no nos menciona exactamente que sea invierno, pero ya lo asumimos por el mes, que sería un precioso día otoñal, porque estábamos en noviembre. Ok, esa sería la respuesta. ¿Qué provocó la lluvia de sombreros? ¿Qué creen que provocó? ¿Un anuncio de magdalenas y turrones? ¿La campaña publicitaria de una marca de sombreros? ¿O un despiste del piloto de un vuelo? ¿Qué provocaría esta Un lluvia despiste de sombreros? del Diga. un despiste del piloto de un vuelo. Muy bien, sí, un despiste del piloto de un vuelo. Perfecto, excelente. Y ahí hay más preguntas para practicar este tipo de palabras o ubicación de palabras claves dentro de un texto. Ahí tienen ustedes más. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí y esta ha sido mi participación con ustedes. Los dejo con mi siguiente compañero. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Carla y voy a continuar dándoles estrategia de comprensión lectora. Entonces, como número 8 tenemos evalúa lo aprendido. Una vez que hayamos leído el texto en cuestión, verificamos si lo hemos entendido todo o por si el contrario, existen partes que nos hayan costado más. Es muy importante para lograr una comprensión total del texto. ¿Qué quiere decir? Que si existe algo que no nos haya quedado en claro y somos conscientes de ello, debemos percatarnos y corregirlo a tiempo. Para eso tenemos una actividad como la que tenemos en esta imagen. Leemos un cuento corto con los niños y al final tenemos preguntas que hacerles. Pueden hacérselas ellos mismos de una forma oral o escrita, de la forma que sea más rápido para salvar tiempo de clase. Y ellos tienen que ser conscientes de que si no respondieron las preguntas completas o por lo menos la mayoría, necesitan volver a leer el cuento para corregir o obtener más información de la que ya tenían acerca del texto. Como número 9 tenemos cuestiona el texto. A medida que vayamos leyendo, debemos tomarnos el tiempo que sea necesario para cuestionar el contenido, es decir, realizar preguntas acerca de lo que estamos leyendo. Y esto nos ayudará a tener una mejor comprensión del planteamiento. También nos va a proporcionar una nueva perspectiva, ¿verdad? Entonces, si cuestionamos lo que leímos, seremos capaces de interpretar mucho mejor el relato. Tengo un cuadrito aquí que explica cómo podríamos llegar a una mejor comprensión del texto, ¿verdad? Antes de leer el texto, tenemos que leer el tema y discutir qué sabemos sobre el tema, qué vamos a leer y qué esperamos encontrar en el texto. Después de leído, podemos preguntarnos qué aprendí en el texto, ¿verdad? Entonces esas preguntas nos van a ayudar mejor a tener una mejor comprensión lectora. También tengo otro ejemplo por aquí que se basa en leer el texto, ¿verdad? Por ejemplo, el número 1 que dice, el que miente a diario debe tener una buena memoria. Entonces, podemos preguntarle al niño, al alumno, al estudiante, ¿qué significa para ellos ese texto? ¿Será que es verdad lo que dice? ¿Será que no están de acuerdo con lo que dice o están en un punto medio? ¿Y cuáles serían sus ideas principales acerca de lo que leyeron? Como número 2, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo mismo. ¿Será que es cierto? ¿Será que no están de acuerdo con el texto?
y cuáles serían sus ideas principales acerca de ello. La número 10, que es la última, dice parafrasea. Entonces dice que una excelente idea que podemos llevar a cabo cuando no tenemos en claro algún concepto o texto es tratar de repetir lo que acabamos de leer, pero empleando nuestras propias palabras. Entonces podemos hacer un trabajo en equipo, ¿verdad? O ponemos en pareja a los niños y empezamos un niño empieza a leer una parte del texto y pregunta a su compañero qué entiende por ello, ¿verdad? O sea, que haga el parafraseo. Y como segundo ejemplo también, podemos hacer un parafraseo mecánico. Ponemos lo mismo, una oración o un pedazo de texto y que el niño lo haga, que el niño parafrasee la oración, pero esta vez escrita y por su propia cuenta, ¿verdad? Es decir, una actividad individual. Entonces, eso sería nuestra exposición acerca de las estrategias de comprensión lectora. Esperamos que les haya gustado. Y como último ejercicio, podemos hacer esta lectura rápida. En este caso la voy a hacer yo. Y dice, número 1, leer un cuento a un niño le duerme los ojos. 10, pero le despierta 13 el cerebro. Leerle un cuento a un niño le duerme los ojos, pero le despierta el cerebro. Vamos a ver si lo pueden hacer ustedes solos. Y muchísimas gracias, compañeros y maestro, por su atención.